Y esta escena interna de una vida social que se está viendo completamente conmocionada en Colombia por la ola de ataques, por el estado de indefensión en la que se encuentran los colombianos, sobre todo aquellos que viven en las zonas rurales más alejadas de los grandes centros urbanos, como está ocurriendo ahora con el municipio de Calamar, se da en un contexto muy convulsionado en las altas esferas de la política colombiana y ahora con las relaciones internacionales también convulsionadas. Ayer nosotros veíamos aquí esta reprimenda que se llevó Gustavo Petro, el presidente, en su visita por Europa, y la reprimenda por parte de Emmanuel Macron, el presidente francés, que le decía que lo respete, que no podía estar dándole elecciones respecto de cómo se vive en el norte viniendo del sur, de la misma forma que él no le daría elecciones desde el norte hacia cómo son las cosas en el sur. Bueno, claro, todavía no había conocido la noticia de que los Estados Unidos decidía llamar a consultas a su encargado de negocios. Vamos a ver el mensaje que publicaba Marco Rubio, el secretario de Estado, que anunciaba esto. Acabo de llamar a consultas a nuestro chargé d'affaires, que es básicamente la forma diplomática francesa de lo que sería el encargado de negocios, que es el jefe de una embajada habitualmente cuando esa embajada no tiene un embajador designado, que es lo que pasa hoy con la sede diplomática de Estados Unidos en Colombia, desde Bogotá para consultas urgentes después de las declaraciones sin fundamento y repudiables por parte de altos funcionarios del gobierno colombiano. Nuestra nación está comprometida con las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia y con el pueblo colombiano. Vamos a permanecer involucrados en nuestros intereses comunes, incluyendo la seguridad y la estabilidad. Así que vuelvo a Colombia con nuestro compañero Sergio David González para justamente tener dimensión de lo que es este paso que da la administración Trump, que justamente hace esta medida y este anuncio después de que apareciera Estados Unidos involucrado en estas famosas escuchas de Álvaro Leiva. ¿Tiene que ver con eso, Sergio? ¿Hay otra razón que desconocemos por la cual Estados Unidos puede haber tomado esta decisión? Pues Darío, yo creo que la situación sí tiene que ver directamente con lo que había dicho el presidente Gustavo Petro de un golpe de Estado, pero es que si recuerdas, el pasado 11 de junio lo presentamos aquí en DNews cuando el líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, le estaba advirtiendo al propio Gustavo Petro que Marco Rubio estaba detrás de fraguar un esquema para poder tumbarlo del poder. A estas palabras, el presidente Gustavo Petro le hizo caso, porque al día siguiente, cuando se presentó en una tarima supuestamente para mirar la reforma laboral que recién se había aprobado en el Congreso y que él lo había presentado allá en Cali cuando le dijeron que no fuera por la situación de ola de violencia allí en el Valle del Cauca, él dijo que sí, que Marco Rubio podría estar detrás de fraguar esta situación del golpe de Estado. Toda esta situación, más los audios interceptados a Álvaro Leiva Durán, pues fue el combustible perfecto para que el petrismo y sobre todo el presidente de la República le diera toda la validez a esta situación y que se empezara a hablar durante esta semana. Una semana, Darío, que ha sido muy difícil diplomáticamente para el presidente de la República, porque recordemos, el lunes se conocen los audios de Álvaro Leiva. Después, a mitad de semana, Emmanuel Macron como decimos en Colombia, le realiza una tendida muy fuerte exigiéndole respeto y esto por supuesto no le cayó muy bien al gobierno nacional. Y ahora, regresando a Colombia, el gobierno de los Estados Unidos llama a consultas a su delegado de negocios en nuestro país y se arma toda esta situación tan difícil en tema diplomático, pero sí estaría todo relacionado con esto, con lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro, dándole veracidad a que congresistas republicanos y del gobierno del presidente Trump estarían detrás de un golpe de Estado contra él. Claro, algo que por cierto además los congresistas involucrados realmente lo habían, casi que se terminaron burlando de esto, ¿no? Incluso en el caso de, creo que había sido el congresista Jiménez quien básicamente... Carlos Jiménez. Carlos Jiménez dice, bueno,
la verdad es que no necesito que nadie me convenza para tener en claro lo problemático que es Petro, y así una serie de descalificaciones bastante importantes sobre el presidente colombiano, pero al mismo tiempo planteando que era un delirio y un disparate pensar que iba a coordinar, a estar coordinando todo esto Estados Unidos. Digo, si sigue allí Nicolás Maduro, que es una prioridad y una preocupación mucho mayor para Estados Unidos, difícilmente esté Estados Unidos planeando algo respecto de un gobierno que claramente no es una amenaza como sí lo es el venezolano. Ahora, metámonos entonces, queda claro, esta decisión de Estados Unidos es una respuesta a las cosas que dijo Petro y dijeron miembros del gobierno de Petro a partir de los audios de Leiva. Veamos cómo reacciona este gobierno colombiano sin canciller, como vos bien lo marcabas, con Laura Sarabia ya de salida y con la incógnita que hay respecto de quién la va a reemplazar, porque básicamente reacciona en espejo, es lo habitual. Un país saca a su embajador o encargado de negocios y el otro responde de la misma manera. Veamos lo que publicaba al anunciar esta medida el presidente Petro. Todas mis cartas y comunicaciones al presidente Trump las ha escrito personalmente, y este comunicado igualmente. Lo hago desde mi pensamiento y mis manos. No es obviamente sin tilde, diría, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a quejar de cómo escribió el presidente. Corresponsablemente a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García Peña en los Estados Unidos. Daniel debe venir a informarnos del desarrollo de la agenda bilateral a la que me comprometí desde el inicio de mi gobierno. 1. Descarbonización de la economía y transición energética. Interconexión eléctrica de América del Sur con Panamá y América del Norte. 2. Revitalización de la selva amazónica. 3. Ataque decidido a los capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales, incluido el mayor desafío en organizaciones, a ver si podemos bajar un poquito más, multinacionales del crimen que tiene hoy Latinoamérica, la autodenominada Junta del Narcotráfico con sede en Dubái, tema que más obsesiona al presidente Petro. Hoy esa multinacional confedera mafias albanesas, italianas, mexicanas, colombianas y del Cono Sur. 4. Tratado sobre la inmigración, reconociendo el derecho de los Estados Unidos a recibir o rechazar sus visitantes sobre la base de la dignidad humana. 5. Colaboración del gobierno de Estados Unidos en la construcción de una reforma del sistema financiero mundial para que pueda cambiar deuda por acción climática. 6. Juntar nuestros esfuerzos en la construcción de la paz regional, salidas políticas y dialogadas en los conflictos de Venezuela, Cuba y Haití. Juntarnos como Latinoamérica y el Caribe con los Estados Unidos en los esfuerzos de otorgar la paz en el conflicto Rusia-Ucrania. 7. Bueno, una agenda larguísima. Realización de la cumbre Estados Unidos-CELAC. ¿Nos queda algo más? ¿O hasta aquí llegamos? Hasta aquí llegamos. Bueno, parece, uno a veces no sabe si el presidente habla en serio, habla un poco en broma, ¿no? Porque daría la sensación de que, básicamente, como que si fuera una reunión de rutina la que va a mantener con el embajador que se encuentra representando a Colombia en los Estados Unidos y que entonces quiere repasar todas las cuestiones de la agenda bilateral, cuando en realidad es una respuesta a una crisis desatada por sus declaraciones, ¿no? Como si fuera otra cuestión. La pregunta, Sergio, aquí es ¿cómo se sigue? Porque esto puede seguir escalando o se pueden tomar medidas para que desescale. Claro, claro, Darío, y está en el punto crucial, porque en este momento cuando los gobiernos llaman a consultas a sus diplomáticos, digámoslo de esta manera, es el punto de quiebre o para que escale mucho más y se rompan las relaciones diplomáticas y comerciales o para que se puedan llegar a solucionar. Es como la tensión que hay en este momento y saber cómo lo van a manejar ambos países. Lo que sí es cierto es que esto se tiene que manejar con pinzas, Darío, por los canales diplomáticos, no llevando esta situación a las redes sociales, sino realmente poniendo a la altura de una situación, porque estamos hablando de la potencia mundial y donde Colombia podría perder muchas cosas. Ya lo habíamos hablado a inicios del año, cuando en el 25 de enero de este año, pues Gustavo Petro no recibió a los migrantes colombianos deportados por los Estados Unidos, y allí Estados Unidos mostró sus dientes, le dijo: le vamos a poner aranceles adicional a los productos de Colombia, vamos a ser mucho más fuerte con ustedes, y desde ahí se han presentado inconvenientes, pero lo que se está viviendo
el día de hoy es es para la historia colombiana, Darío, porque no hay nada con este precedente dentro de la política exterior de Colombia y aún, como lo decías muy bien, sin una canciller en posesión, porque ella aún continúa, pero lo está haciendo a media marcha, a un 50% porque ya está de salida. Es posible que durante este fin de semana, va a más tardar el lunes, podamos conocer quién llega a ser la nueva canciller, que de seguro pueda estar en manos de Alfredo Sade, quien intervenga, quién podría llegar a ser la nueva canciller de Colombia, que hablan como si fuera Angie Rodríguez, la directora del DAPRE, o pueda que llegue la exministra de Ambiente, Susana Mohamed, a ese cargo. Son dos personas muy cercanas al petrismo que están ahí y que podrían llegar a ubicarse en ese punto. De pronto Alfredo Sade nos comenta más adelante sobre esta situación, pero por supuesto que estos tienen que manejarse con pinzas y por los canales diplomáticos. Bueno, hablas de Alfredo Sade, que sobre todo después de la salida de Laura Sarabia, parece ser una figura que va creciendo en poder dentro del gobierno. Es la última incorporación y lo vemos tomando decisiones importantes. Toda la trama de los pasaportes fue uno de los ejes de su intervención reciente y justamente como desencadenante también de la salida de Laura Sarabia de la Cancillería. Sarabia, que vos haces el repaso perfecto, que pasó por todos los puestos clave del gobierno desde el comienzo de la administración de Gustavo Petro, obviamente además de la figura todopoderosa de Armando Benedetti. Pero ya que lo mencionás a Sade, me parece interesante compartir esta publicación un poco enigmática, bíblica, literalmente bíblica, de este pastor, que hoy es el jefe de gabinete o jefe de despacho del presidente Petro, que dice lo siguiente: Mateo 26, conspiración para matar a Jesús. Cuando Jesús terminó de hablar todas esas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. En ese mismo momento, los principales sacerdotes y los ancianos estaban reunidos en la residencia de Caifás, el sumo sacerdote, tramando cómo capturar a Jesús en secreto y matarlo. Pero no durante la celebración de la Pascua, acordaron, no sea que la gente cause disturbios. ¿Comparó a Petro con Jesús? Lo ha hecho varias veces, Darío. Lo ha hecho varias veces, no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho varias veces comparando la labor de Gustavo Petro en Colombia como la que realizó Jesús y que están vinculados aquí en las páginas de la Biblia. Lo ha hecho varias veces y eso por supuesto genera más adeptos ante una situación tan tensa en la política colombiana, pero por supuesto lo ha hecho en varias ocasiones. Sergio, y acá me permito hacerte una pregunta de alguna forma pensando en lo que se viene el año que viene, en las elecciones. La incorporación de Sade, entonces, al gobierno, uno puede leerla también como una búsqueda de ir hacia ese voto evangélico o a ese votante evangélico que es cada vez más importante en América Latina, y entonces uno puede empezar a ver estas claves bíblicas en esa línea. Yo lo tomo por dos cosas, la llegada de Sade al gobierno nacional, Darío. La primera sí puede ser, hay personas muy cercanas a Alfredo Sade, a este pastor, pero también hay muchas iglesias que no están cercanas a Alfredo Sade. Iglesias evangélicas en Colombia, iglesias cristianas que no están tan cercanos a él, que eso podría no ayudarle tanto a Gustavo Petro. Pero yo que creo que era lo que estaba buscando Gustavo Petro con la llegada de Alfredo Sade al gobierno nacional. Primero, pagarle la cuota porque fue una persona muy importante durante campaña. Realmente fue de esos que se pusieron la camiseta para lograr lo que lograron y llegar al poder. Y la segunda es que necesita personas a su alrededor, el presidente de la República, que no le cuestionen sus decisiones. Y así nos lo dejó ver con la decisión de los pasaportes. Laura Sarabia estaba buscando una alternativa de una emergencia manifiesta para que no se presentara ningún riesgo en la entrega y elaboración de los pasaportes. Alfredo Sade lo dijo a la prensa: no hay ningún inconveniente con los pasaportes y yo hago caso al presidente de la República. Él es mi jefe y se hace lo que él diga. Pues ahí está totalmente. Lo que busca Gustavo Petro son personas que no critiquen sus decisiones, sino que al contrario ejecute todo lo que a él se le ocurre para poder mandar al país.
Bueno, Sergio, mucha expectativa entonces con obviamente lo que está ocurriendo en Colombia en las próximas horas. Vamos a ver si podemos tener ahora una conversación que puede ser bastante interesante para todos nuestros televidentes. Así que la seguimos en breve con más información, obviamente con un ojo puesto allí en Calamar, en Guaviare, después de lo que fue este atentado, además de otro ojo en Casa de Nariño por las posibles novedades que pueda haber respecto, obviamente, de la designación de un nuevo canciller. Ya volvemos.